Hola a todos, bienvenidos al programa número 10. Hemos llegado al episodio número 10 de En Vivo desde Behavioral Pills. Estoy súper contento, no puedo creer que ha pasado tan rápido. Bueno, quizás para no todos se ha sentido tan rápido, pero para mí la verdad que se ha pasado volando. He tenido 10 entrevistas, es la 10ª entrevista súper divertida, interesante, que a mí me encanta conversar con tantos profesionales que se dedican al mundo de Behavioral Science, de Behavioral Design, y ya han podido conocer a varias personas. Y estoy súper contento ahora de tener a mi nuevo invitado, ya lo van a conocer dentro muy pronto, pero antes quiero recordarles, porfa, no se olviden de suscribirse al programa, al canal, mejor dicho, al canal de Behavioral Pills para que siempre estén al tanto de las entrevistas que van saliendo. Y tengo muchos invitados muy interesantes y no quisiera que se pierdan ninguno. Y dicho eso, entonces, ya haciendo la promoción del caso, quiero contarles acerca del programa de hoy. Hoy tenemos un programa muy interesante, porque si bien han visto en esta segunda temporada, he estado teniendo invitados de fuera de Perú, mientras que la primera temporada fue más concentrada en peruano. Hoy tenemos una mixtura, porque tenemos a un profesional que es peruano, pero que radica ya hace algunos años en el extranjero. Así que vamos a tener un mix de experiencias y de puntos que compartir. Pero más aún, es un profesional que está trabajando actualmente en una de las empresas más importantes del mercado de Behavioral Science. Eh, Ahora voy a dejar que se presente, quiero mantener la sorpresa, ¿no? Y entonces a lo que quiero ir con esto es una persona que está en el centro de todo, ¿no? Y está realmente tanto aportando desde su experiencia, pero también adquiriendo experiencia bien interesante de profesionales de top level como... y top level me refiero top level tipo Dan Ariely, top level. No sé si lo han escuchado de ese nombre, esa persona por ahí, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles a Hans Frech. Hans, bienvenido al programa. Soy súper contento de tenerte. Es un honor tener a alguien que esté en el centro, en el epicentro de Behavioral Science con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a ti, Chávez, por la invitación y un gusto estar en el programa también. Buenazo. Entonces, Hans, para que la gente te pueda conocer, porque bueno, tú y yo ya nos hemos podido conocer en otra oportunidad y hemos conversado muchísimo y ahora vamos, ahí tengo unas preguntas para hacerte, pero primero cuéntanos un poquito de ti, que la gente sepa quién es Hans Frech. Buenísimo, sí, pues yo soy Hans Frech, trabajo como investigador en ciencias del comportamiento en el Common Sense Lab, y el Common Sense Lab es parte de un centro de investigación más grande que es el Center for Advanced Hindsight, liderado por Dan Ariely en la Universidad de Duke. Y llegué aquí hace más o menos un par de años, luego de estudiar un pregrado en psicología, hice un máster en políticas públicas y así fui más o menos armando mi camino hasta el mundo de las ciencias del comportamiento. Y ahora en el lab trabajo principalmente en proyectos que buscan entender y influir cómo las personas toman decisiones y realizan comportamientos financieros con el objetivo de mejorar la salud financiera de las personas, ¿no? Trabajamos con muchas poblaciones vulnerables, con personas de ingresos bajos, tratando de entender un poco cuáles son estos factores que más dificultan su toma de decisiones. Y nada, y ha sido muy, muy emocionante entrar a este campo donde se conectan dos grandes intereses míos, ¿no? Entender cómo es que las personas toman decisiones, qué influye en los comportamientos que tenemos, y por otro lado entender en que todo esto nos ayude a tener un impacto positivo, sobre todo en aquellos que más cambios necesitan en los entornos. Buenas, Hans. De verdad, sí, me parece súper interesante que estés en ese espacio. Ahora vamos a conversar un poco acerca de eso mismo, de salud financiera, que es un tema que a mí personalmente me interesa también muchísimo como profesional y como persona en general, ¿no? Para el bienestar de las personas. Y solo quiero resaltar un poco para aquellos que no conocen todavía o sea, las empresas, las organizaciones digamos, lideran el movimiento de Behavioral Science a nivel mundial. Y de hecho, el Center of Advanced Hindsight es justamente una organización bien importante en Estados Unidos, pero en realidad a nivel mundo, creo que participan en diversos proyectos, liderado por, como mencioné al inicio, entre otras personas también, pero está Dan Ariely, que es una persona muy influyente, y ahí Hans tiene acceso directo ahí a aprender
de una persona tan influyente en nuestra industria, ¿no? Y de verdad que Hans, te felicito por haber llegado desde allá, incluso habiendo comenzado, olvidé mencionar, Hans es psicólogo, estudió psicología educacional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así que cuéntanos un poquito, Hans, el camino, ¿no? O sea, ok, estudiaste psicología y de ahí qué pasó, cómo seguiste tu carrera, cómo termina un estudiante de psicología de la PUC en una empresa como Common Sense Lab en Estados Unidos y rodeado de personas tan influyentes. Buenísima pregunta. Y de hecho creo que el camino, o sea, cuando reflexiono hacia atrás como el camino que seguí, las decisiones que fui tomando, creo que ha sido, digamos, ha sido un poco una combinación de oportunidades que aparecieron y simplemente intereses que iba teniendo y que iba tratando de explorar poco a poco, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudiaba psicología, de hecho cuando entré a estudiar psicología, no tenía muy claro qué rama de psicología quería seguir. Elegí la educacional porque me interesaba mucho la educación y me preocupaban mucho las políticas educativas. Y ya estando en psicología educacional, comencé a descubrir un poco quién era Dan Ariely. De hecho, me acuerdo que tomé, en esa época Dan tenía un curso en Coursera sobre irrational thinking, sobre decisiones irracionales, que me pareció excelente. Comencé a leer sus libros, entonces como que empecé a descubrir este mundo que todavía no lo entendía tanto, no entendía muy bien cómo calzaba con lo que aprendía en la universidad y los proyectos en los que trabajaba en la universidad. Estaba ahí como resonando detrás. Terminé psicología educacional y, bueno, yo estaba en ese momento muy motivado y sigo motivado por los temas educativos y las políticas educativas. Entonces trabajé unos años en el Ministerio de Educación, y estando ahí lo que descubrí es que, digamos, la brecha de habilidades que me faltaba era un poco entender cómo es que se diseñaban las políticas públicas, cómo es que se medían y cómo un poco liderar toda esta otra parte de las políticas públicas, ¿no? Entendía más los fenómenos educativos, la psicología educativa de los estudiantes, de los profesores, pero no tanto cómo llevar eso luego a la práctica y a intervenciones o políticas que finalmente tienen que ser implementadas, ¿no? Entonces, con esa brecha hice un máster en políticas públicas en LSI, y ya para ese momento cada vez se hacía, el movimiento de Behavioral Science fue creciendo mucho más, y no solamente en el ámbito privado de la psicología, sino sobre todo en el ámbito de las políticas públicas también, ¿no? Comenzaban a aparecer el Behavioral Insights Team ya se había creado y ya, digamos, ya había conocido al Behavioral Insights Team, que justamente comenzaban a mirar cómo diseñar políticas públicas digamos, con estos lentes de cómo son las personas, cómo es que las personas toman decisiones y cómo podemos mover a las personas mejor para que finalmente las políticas sean exitosas, ¿no? Fui a hacer el máster y ahí ya, digamos, traté de tomar la mayor cantidad de cursos que pude de Behavioral Public Policy, de Behavioral Sciences. Eh, y me acuerdo que cuando estaba terminando ya la maestría, yo me había suscrito, desde antes de ir a la maestría, me había suscrito al newsletter del Center for Advanced Hindsight, simplemente para seguir un poco qué publicaban, qué proyectos hacían, etcétera, que es donde estaba Dan. Y se apareció una oportunidad de trabajo en el centro. Justo estaban empezando un proyecto que es en el que estoy trabajando ahora, donde buscaban expandirse fuera de Estados Unidos para trabajar en algunos países. Entonces, necesitaban justo a alguien que, además de conocer sobre ciencias del comportamiento, además de tener ciertas habilidades de investigación y de gestión de proyectos, también hablar español, porque íbamos a trabajar con varias organizaciones en México y en Latinoamérica. Y postulé, y así postulé y salió la oportunidad, ¿no? Y la verdad es que no, o sea, yo hasta ese último año de la maestría no me había imaginado trabajar en un centro de investigación, menos aún en el centro de investigación de Dan Ariely, pero fue así, como que mirando intereses que tenía, tratando de conectar un poco los puntos, y estando inscrito en estos newsletters, simplemente conectado con estas diferentes organizaciones, fue que apareció la oportunidad y felizmente se dio y es donde estoy ahora. Buenísimo, buenísimo. Y resaltar incluso, ya tengo, digamos, tanto los invitados con los que he estado trabajando entrevistando últimamente, pero también personas que voy conociendo. LSI es una constante que empiezo a ver, ¿no? O sea, dentro de las escuelas,
para estudiar una maestría o un posgrado, lo que fuese que uno quiera hacer, LSI me suena el nombre que más salta, ¿es cierto? ¿Es correcto? Tú que has estado ahí, ¿cómo lo sientes? Creo que sí, creo que al menos en Reino Unido, probablemente en Reino Unido y Europa continental, creo que sí es la universidad que más está invirtiendo en esta disciplina. Acaban de abrir, me parece, hace unos años el nuevo departamento de psicología y ciencias del comportamiento. Tienen ahora un programa Buenísimo. de PhD, tienen un máster específico de Ujú. Behavioral Sciences también. Y hay grandes como investigadores trabajando ahí, ¿no? Está Paul Dolan, está Adam Oliver, y otros más. Entonces, está Nava Ashraf también, que tiene uno de los papers más importantes en dispositivos de compromiso para ahorros, por ejemplo, que podemos hablar un poquito después. Pero sí, me parece que él sí ha estado invirtiendo bastante Buenísimo. y es un buen punto para encontrarse, ¿no? Sí, ahí está, chicos. Bueno, solo para los que no conocen, LSE es el London School of Economics. Es una escuela efectivamente muy, muy prestigiosa, especialmente en el mundo de Behavioral Science. Hay otras, definitivamente, pero para los que estén escuchando y estén pensando, oye, estoy en una maestría o ya están evaluando una maestría, definitivamente creo que todos coincidimos que el Reino Unido es probablemente el lugar en donde primero miraría, ¿no? Hay otras. En Estados Unidos entiendo que también hay. Hay unas cuantas ahí que han resaltado, pero creo que siempre hasta el momento Reino Unido sigue siendo el que lidera, por lo menos en ese sentido, el plano educativo. Oye, Hans, y antes de entrar ya a las preguntas, digamos, de contenido, ya hablar de la chamba, voy a darme el gusto de hacerte una pregunta más informal y que te aseguro que para los que tenemos ya unos tiempos en Behavioral Science quizás están pensando en esta pregunta y va a sonar bastante superficial, pero no importa. ¿Qué es? ¿Cómo es trabajar con Dan Ariely? O sea, ¿cómo es ese día a día en Common Sense Lab? O sea, ¿cómo funciona? Excelente, excelente pregunta. Y yo me hacía la misma pregunta antes de llegar al lab. También decía, pucha, ¿cómo va a ser mi día a día con Dan? Yo diría dos cosas principales, ¿no? Lo primero es que Dan es una persona sumamente ocupada. Entonces, lo primero que rompió un poco mis expectativas es que eso digamos, estar en el día a día con Dan todo el día no ocurre tanto, un poco más ahora que con la pandemia Dan viaja muchísimo menos, entonces está mucho más en el laboratorio y más con nosotros, pero normalmente su agenda, su calendario está sumamente ocupado con conferencias, presentaciones, y todo, ¿no? Cada cierto tiempo igual hace como un check-in con nosotros para ver cómo van los proyectos, para dar sugerencias, ¿no? Y es súper enriquecedor. Pero claro, Dan está donde está porque ha logrado involucrarse en muchísimos proyectos y compartir todo lo que ha aprendido y todo lo que ha investigado en diferentes organizaciones. Pero ya pensando un poco en cómo es esa interacción con Dan, cuando tienes la oportunidad, es una persona fascinante en el sentido que logra encontrar patrones y tendencias en casi cualquier pregunta que le haces. Entonces, incluso si es una pregunta sobre un tema totalmente nuevo que no conoce, logra conectarlo con algún fenómeno que ha visto o que ha investigado y con eso te ayuda un poco a encontrar por dónde puede ir una pregunta de investigación o por dónde puede ir una respuesta o una posible intervención y todo, ¿no? Entonces es una persona muy curiosa, muy interesante, pero que sí, tiene bastantes, digamos, malabrea bastantes proyectos y bastantes cosas a la vez, entonces es un lujo cuando tienes esa chance de conversar con él. Y nada, y más allá de eso es una persona excelente, o sea, la verdad que durante la pandemia hizo todo lo posible por asegurarse de que nosotros los del lab estuviéramos bien cuidados, que estuviéramos tranquilos, que digamos que tengamos todo lo que necesitemos para hacer nuestro trabajo y más, ¿no? Entonces es una persona que se preocupa muchísimo por los que son parte de su equipo, incluso estando lejos, incluso estando desconectado por los proyectos que tiene, siempre está atento a que el equipo esté bien, ¿no? Buenísimo, no, qué interesante. También me imaginaba, o sea, lo que has descrito es un poco lo que me imaginaba, efectivamente una persona muy ocupada, no, o sea, lo hemos conocido nosotros ya públicamente en un momento en el que él ya tenía una trayectoria, ¿no? Sí. De mucho trabajo de campo y mucha investigación, y lógicamente pues está donde está, como tú dices, por esa experiencia, ese aporte, pero también por su carisma, ¿no? O sea, creo que es un tío muy, muy interesante, muy carismático, y yo lo que converso con otros profesionales
de la industria, creo que si bien hay muchos profesionales con muy buen background técnico, que hacen muy buen trabajo de investigación, que están aportando muchísimo, también es importante reconocer a los profesionales que le están dando el espacio mediático para que también esta disciplina crezca, porque si no, pues terminamos siendo una disciplina debajo de una roca, no recibimos recursos, no se puede desarrollar una disciplina sin recursos, ¿no? Entonces creo que Dan ha aportado por ambos frentes, así que es una persona que yo definitivamente admiro y qué bueno que confirmes que sea una persona también, ¿no? Como tú dices, tan correcta y interesante. Ahora sí, Hans, entonces vamos a las preguntas entonces ya más, más de fondo y me encantaría, estabas contándonos un poquito al inicio algunos temas en los cuales estás trabajando, pero ¿podrías contarnos un poquito en qué tipo de proyectos de manera más precisa estás trabajando dentro de lo que se pueda contar, lógicamente, ¿no? Pero ¿en qué tipo de problemas estás tratando de abordar en ese momento? Sí, de acuerdo. En el Common Sense Lab, entonces, trabajamos en proyectos de salud financiera y es muy interesante porque yo, antes de llegar al lab, tampoco conocía mucho sobre qué era la salud financiera y cómo se trabajaba desde el centro. Eh, Hay muchas definiciones de lo que es salud financiera, pero básicamente se enfoca en tratar de entender los comportamientos de las personas en, digamos, tres áreas como principales, ¿no? Cómo las personas manejan el día a día de sus finanzas, o sea, nuestros gastos, ahorros, etcétera. Cómo, cómo afrontamos, incluyendo cómo estamos, qué tan preparados estamos para afrontar emergencias, cómo protegemos nuestro futuro, es decir, qué tanto estamos pensando no solamente en el día a día, sino en lo que viene de acá a unos años, en nuestro retiro, en metas más a mediano y largo plazo. Y por último, cómo es que las personas acceden a mayores oportunidades para seguir creciendo y para seguir estando protegidos en el futuro, ¿no? Entonces es un poco tratar de entender los comportamientos de las personas en esas áreas. Y lo interesante del lab es que yo siento que estamos en una posición muy privilegiada en la que no trabajamos directamente haciendo como consultorías con las empresas, sino que trabajamos bajo financiamientos de investigación, pero son financiamientos de investigación aplicada, que lo que buscan es que nosotros colaboremos con estas diferentes organizaciones financieras para en conjunto diseñar una investigación, una intervención que use ciencias del comportamiento, que busque impactar directamente a los usuarios finales, es decir, si trabajamos con una caja de ahorros o con una cooperativa de crédito, pensemos en un reto de salud financiera que tengan sus usuarios, de repente no ahorran lo suficiente, de repente se están endeudando mucho, etcétera. Diseñemos una intervención en conjuntos, casi como un proyecto de innovación o de diseño con cualquier organización, pero luego además, a la hora de implementarlo, tratemos de evaluar si es que esta intervención funciona o no funciona usando un experimento, ¿no? Un RCT, un experimento de aleatorización. Entonces es muy rico porque ves por un lado el impacto que tiene lo que haces en el usuario final y por otro lado puedes medir y decir realmente si es que esto realmente funcionó o no funcionó y para quiénes funcionó mejor que otros y eso te sigue alimentando el conocimiento del campo, ¿no? Y creo que al estar, digamos, al ser nosotros y las organizaciones financieras colaboradores en las que ninguno tiene como que incentivos financieros del otro, hace que logremos encontrar como que esas oportunidades comunes para ambos, ¿no? No somos nosotros que tenemos que responder a las necesidades que ellos tienen, ni ellos a las nuestras, sino es más, tratemos de encontrar algo que sea interesante y útil para ambos, se alineen un poco nuestras misiones y ahí es que desarrollamos un proyecto. Buenísimo. O sea, qué chévere porque tienes el end-to-end, ¿no? O sea, es como que no solamente, ok, haces el research, ¿no? Haces la investigación, entiendes el comportamiento, los problemas, luego pasas a una etapa más de diseño de solución, como tú dices, pero que a veces queda ahí, que ya es bastante, digamos, ¿no? O sea, Sí, el poder sí, diseñar una solución e implementarla está súper, pero sí, encima tienes los recursos para poder experimentar, que es algo que en lo que muchos de los que nos dedicamos ahorita a Behavioral Science en el mundo empresarial, corporativo, todavía estamos, digamos, con retos, ¿no? O sea, las empresas normalmente no tienen el tiempo y los recursos, ¿no? El dinero para querer invertir en experimentación, que gracias a Dios cada vez más empresas sí, sí. pero qué chévere que tú sí puedas tener esa seguridad del inicio hasta el fin. Y solo, y
de lo que se te pueda contar. No sé si hay algún proyecto que nos puedas contar cómo les fue, o sea, cuáles son los retos que tienes en este proceso, porque estás recorriendo de inicio a fin. Entonces, ¿algún ejemplo, algún caso curioso que pudieras compartir con nosotros? Sí, claro. Y lo cierto es que es muy rico poder hacer los experimentos con las organizaciones, pero como dices, nos topamos con muchísimos retos en el camino, ¿no? O sea, nos emociona que cada vez más organizaciones estén abiertas a hacer experimentos, que los estén incorporando en sus procesos regulares, pero como cualquier cambio viene con muchísimos retos internos y nos Sí. encontramos con miles de cosas en el camino, ¿no? Entonces, un proyecto, por ejemplo, en el lado de un proyecto exitoso que de hecho se publicó hace poco, trabajamos con una organización, Unión de Crédito en Estados Unidos, que son el equivalente a las cajas de ahorro, a las cooperativas de crédito en Perú. Este, esa Unión de Crédito ofrecía, digamos, sus miembros tenían una tarjeta, o sea, tenían productos como tarjetas de crédito, cuentas de ahorro, cuentas corrientes. Y una herramienta que acaban de lanzar era que ahora en Estados Unidos muchas veces las tarjetas, en lugar de darte millas, como suele ocurrir creo con la mayoría de tarjetas en Perú, te dan lo que ellos llaman el cashback, ¿no? Entonces un porcentaje de todas tus Ujú. compras te la devuelven como un balance, como un saldo en tu cuenta, ¿no? Entonces Correcto. básicamente como te dan un descuento en cada compra y te lo devuelven al final de cada mes. Normalmente ese cashback se usa para pagar tu siguiente estado de cuenta o la gente lo usa para comprar algo adicional, pero es unión de crédito que también está alineada un poco con mejorar la salud financiera de sus usuarios, te da la posibilidad de transferir ese cashback a una cuenta de ahorros que tenían en la unión de crédito. Entonces, para hacerlo, el proceso era, digamos, entras a la página en tu app donde eliges, ves cuántos que tienes, has acumulado en cashback, eliges, ok, ¿qué quiero hacer con esto? Lo quiero aplicar a mi siguiente estado de cuenta, lo quiero mover a una cuenta en la caja de ahorro, lo quiero dejar. Una vez que eliges si quieres transferir una cuenta, tenías que elegir a cuál de tus cuentas, si a la de corriente o a la cuenta de ahorros, y luego tenías que ingresar qué monto del total querías transferir a la cuenta, ¿no? Ese era el proceso regular. Ujú. Entonces, algo de lo que más hemos aprendido cuando hacemos diseños de salud financiera es que mientras más reduzcamos todos esos pasos para el comportamiento final, que en este caso era que más usuarios los transfieran a una cuenta de ahorros, más probable es que el comportamiento se dé, y mientras más este comportamiento sea como la opción por defecto para ellos, es incluso más probable que el comportamiento ocurra, ¿no? Entonces, el rediseño que hicimos de este proceso fue marcar simplemente, perdón, que cuando ellos ingresen a la sección ya esté marcado por defecto que el total de su cashback iba a ser transferido a la cuenta de ahorros, ya estaban todos los campos prepopulados, listos, el cliente solamente tenía que hacer clic en el botón cobrar, me parece que es la traducción, como cobrar y listo, y Ujú. automáticamente todo se transfería, ¿no? Entonces, de 4 pasos que tenían que hacer antes, se pasó a solamente uno, que era hacer clic en el botón y automáticamente se transferían, ¿no? Y el resultado de ese experimento, que finalmente fue aleatorizar a los usuarios a estos dos grupos, algunos que veían la Claro. opción regular y otros la opción nueva, fue que un poco más del doble de los usuarios transfirieron sus ahorros Wow. a la cuenta Súper bien. a la cuenta de ahorros, ¿no? Al cashback. Entonces, eso es un efecto súper grande comparado con los efectos que Súper grande. normalmente se encuentran en Sí. el campo, ¿no? Súper grande, sí, totalmente. O sea, normalmente la gente cree que todos los días pasa esto, ¿no? Pero no, o sea, a veces tenemos que conformarnos con un 10%, un 11% de crecimiento y es bastante. Y si lo llevas a volumen, ¿no? Si lo escalas, Exacto. más del doble es un montón, ¿no? Es un montón de cambio. Claro, y eso fue solamente en el mes, digamos, que el experimento estuvo en curso, pero luego si es que esa opción se mantiene, comienzas a ver cómo el efecto se multiplica y sigue creciendo Exacto. en el tiempo, ¿no? Y me encanta que de lo que nos cuentas de la intervención que hicieron, quiero resaltar algo súper importante, que es algo que trato de enfatizar mucho cuando hablamos sobre diseño y comportamientos, y es que me imagino que, bueno, igual a lo mejor en el detalle sí habrán utilizado algún tipo de diseño de comunicación o lo que fuese, pero las personas normalmente creen que aplicar behavioral science es aplicar nudges, ¿no? O sea, es como ¿no? Los principios psicológicos y le voy a poner aquí influencia social y aquí le voy a poner anclaje y creen que eso es diseño de comportamientos y no necesariamente, porque por lo que me has contado, lo que han hecho básicamente es reducir un poco la fricción, ¿no? Es reducir esos pasos para hacer el comportamiento más simple,
¿no? Y no necesariamente tener que ir por el lado de la motivación de, oye, es importante ahorrar, ahorrar te haría eso, ¿no? Sino que has simplificado el comportamiento y eso te ha permitido desbloquear o destrabar este problema que venían teniendo. ¿Es correcto que por ahí fue principalmente la intervención? Sí, 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 totalmente. Y sí, sí, esto del comportamiento, o sea, creo que es, o sea, la forma en la que le he comenzado a entender más desde este trabajo es un poco más allá de los natchez. Los natchez son parte de la ciencia del comportamiento y la Ujú. arquitectura de elección es parte de la ciencia del comportamiento, pero es, digamos, es ponerte los lentes y tratar de entender en esa situación en particular qué es lo que está influyendo en las decisiones de las personas, ¿no? Entonces, ¿qué influye en que decidan cobrar estos cashback a ahorro o no? Correcto. Etcétera. Entonces, entender qué es lo que influye y luego hacer los cambios necesarios en el proceso para que sea mucho más sencillo, sea mucho más probable que el camino que tomen sea aquel que los va a llevar a un mejor resultado, ¿no? En línea con lo que las personas necesitan, digamos, siempre igual las personas tienen la opción de elegir un camino distinto, pero lo que Claro. hacemos digamos, diseñar, claro, el camino que los va a llevar a una solución, a un resultado más óptimo, ¿no? En este caso, iba por reducir la fricción, reducir los pasos, hacer esta la opción por defecto. Podría haber pasado en el diagnóstico, me parece que uno de los elementos que salió es que muchos de repente no sabían que existía esta opción, ¿no? Entonces, hacer la opción por Exacto. defecto más visible hace que, por un lado, está haciendo ya una parte en influir en el comportamiento. Exacto, me parece brillante. Y qué bueno, o sea, me encanta que hayas escogido ese ejemplo porque sí, o sea, enfatiza ese mensaje que trato digamos, de repetir mucho cuando ya sea en consultorías que doy o en general en espacios como estos. Y quizás sin ánimos de generar ningún tipo de publicidad, porque ni mucho menos, pero por ejemplo, Interbank sí reconozco, como yo también soy muy metido me encanta el tema de salud financiera. Interbank, por ejemplo, en su app tienen una opción en la que tú entras a tu cuenta corriente, como dices, pero al costadito de la cuenta, ¿no? Te sale tu saldo, cuánto dinero tienes como un chanchito al costado que te da la opción inmediata para hacer una transferencia casi en el acto para tu cuenta de ahorro, ¿no? Entonces, es resaltar un caso como ese, ¿no? O sea, es un diseño que simplifica el acto de ahorrar, que eso ayuda a sacar adelante el comportamiento, ¿no? Entonces, bueno, súper, súper buen caso ahí, Hans. Y si Interbank está escuchando de ahí, les paso mi plin por si quieren hacerme un auspicio para promocionar su app. Pero No, oye, qué genial, qué genial. Hans, ese ha sido un caso bien interesante con muy buen resultado, pero sabemos pues que en general la salud financiera es complicada, ¿no es cierto? O sea, los comportamientos, ¿no? De salud financiera son a veces tan difíciles como promover comportamientos de salud física, ¿no es cierto? O sea, hacer deporte, comer saludable. Salud financiera es difícil a pesar de que todos queremos dinero, todos queremos tener estabilidad financiera. Desde tu experiencia, en tu análisis, en lo que has aprendido, estudiado, ganado experiencia en la cancha, ¿por qué crees que es tan complejo? O sea, ¿por qué crees que es tan difícil que las personas lleven a cabo comportamientos financieramente saludables como ahorrar, pagar sus tarjetas a tiempo, etcétera? ¿Qué crees que está pasando? sí, es una excelente pregunta y es un reto enorme. La verdad es que creo que hemos comenzado a entender que son muchos los factores que influyen en que sea tan difícil mejorar la salud financiera. Por un lado es el tema del tiempo, digamos, de la recompensa de Claro, gastar. O sea, si tú tienes 100 soles hoy día, la recompensa de comprarte algo con esos 100 soles es inmediata. Te compras unas zapatillas, te compras algo que necesitas y lo tienes en el momento y lo vas a usar en el momento. Lo que ahorras te genera un beneficio en el futuro y es un beneficio que puede ser cierto o incierto dependiendo de para qué estés ahorrando y cómo estés ahorrando, pero es un beneficio que va a venir en el futuro, ¿no? Y sabemos que esos beneficios del futuro, cuando los queremos traer al presente, descontamos su valor y hoy en día se ven mucho más chiquitos en comparación con el beneficio de usar esos sensores hoy, ¿no? Entonces, la temporalidad hace que sea un reto bastante grande. Eh, Somos muy optimistas también, es decir, muchas veces, y esto ocurre también cuando vemos temas de seguros, es que subestimamos las probabilidades de que necesitemos estar protegidos ante una emergencia o que necesitemos tener ahorros en el futuro o que, digamos, pueda ocurrir algo como lo que ocurrió durante la pandemia, que muchos empleos se perdieron, muchos ingresos se redujeron. Entonces, subestimamos esa probabilidad. Entonces, incluso cuando tratamos de hacer un cálculo de costo-beneficio, decimos, ok, si la probabilidad es baja, entonces
puedo seguir, digamos, usando esto más para cosas inmediatas que estar preparado para el futuro, ¿no? Y un tercer elemento que es bien interesante y que a mí personalmente me interesa mucho porque no se ha estudiado lo suficiente y creo que es un reto estudiarlo, es el de las normas sociales y qué tan visibles son los comportamientos, ¿no? Los comportamientos de gastos son sumamente visibles. Vemos lo que los demás se compran, ves qué ropa usa qué ropa usan tus amigos, qué carro tienen, dónde viven, a dónde se van de vacaciones. Pero los comportamientos de ahorro y los comportamientos más como de salud financiera no los vemos. No Exacto. vemos inmediatamente cuánto es que tus amigos están ahorrando y si tienen una cuenta para el retiro o no, si tienen un seguro de vida o no, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esos comportamientos que son mucho más ocultos no están influyendo en nuestras decisiones hoy en día y los que sí están influyendo más son los comportamientos de gasto que son más visibles, ¿no? Entonces, creo que esos son algunos de los retos. Qué buen, Qué buen punto, ese último que has mencionado, mira, o sea, coincido completamente con los primeros puntos que decías. Sin embargo, este último, es más, quisiera tener mi cuaderno para tomar notas para luego trabajar sobre eso en la semana, pero porque claro, es un muy buen punto, o sea, efectivamente, encima hay que darle ese factor medio de tabú, ¿no? Del dinero, o sea, nunca se habla de cuánto Claro. uno tiene, ¿no es cierto? De cuánto uno gana, de cuánto uno ahorra, ¿no? Entonces, como tú dices, hay ese bloqueo social que en otros tipos de comportamiento como el saludable sí es expuesto, ¿no es cierto? Es decir, oye, verme salir a correr, tomarme fotos, todo fitness, ¿no? En mis carreras, en mi gimnasio, etcétera. Tienes un elemento medio social de motivación, ¿no? Con el cual te puedes apalancar, mientras que en el mundo financiero, pues tú no puedes estarle tomando fotos a tu estado de cuenta y decir, oh, lo logré, este mes logré ahorrar, no sé, 1,000 soles y aquí está, ¿no? La prueba, ¿no? Entonces, qué interesante punto. Mira, no la había visto. Súper, súper bueno. Y, Este, y tiene un componente más de complejidad, además, de las normas sociales, de los comportamientos sociales, y de repente esto sirve contarte un caso, por ejemplo, que no fue tan exitoso en el lab, que sí se hizo antes de que yo llegara, pero lo conozco un poco bien, y es que digamos, cuando hacemos comparaciones sociales, cuando nos comparamos con otros, importa mucho con quién nos comparamos, ¿no? Y si nos reconocemos como similares o como parte del grupo de este otro que nos estamos comparando. correcto. Entonces, en un caso digamos, un proyecto con era una aplicación que ayudaba a las personas a monitorear sus gastos y a dar los reportes semanales sobre cuánto estaban gastando en diferentes categorías. Y el objetivo el comportamiento era tratar de reducir el gasto en comer en restaurantes, comer afuera, ¿no? Que es uno de los gastos como más hormiga que finalmente cuando los acumulan se podrían haber ahorrado mucho mejor. Y lo que se hizo fue mostrarle a los usuarios cuánto estaban gastando ellos en comparación con los demás miembros de esta aplicación, ¿no? Si estaban muy por encima del promedio, por debajo del promedio, y así. Y lo interesante fue que para el grupo de usuarios que gastaban muy por encima del promedio de los demás, es decir, estos que estaban Ujú. esos players como para arriba, lo que ocurrió fue que cuando vieron su resultado, cerraron la aplicación, salieron y dijeron como que ya no, Wow. esto no es para mí, ¿no? La hipótesis del app era que, claro, para ellos era como que, no, me están comparando con un grupo que no se parecen a mí, somos diferentes, entonces lo que me vayan a decir después o las herramientas que me van a dar después no me van a servir, ¿no? Y salieron, cerraron y vimos ahí como que el dropout Qué en el usuario. interesante. Entonces hay que ser muy, muy precisos en con quién, en cómo y con quién Mm, comparamos a las personas, ¿no? Porque lo que queremos es que justamente la comparación sirva como información para tú tomar decisiones y no que sirva como para separarte y decir, ok, no, mis condiciones son diferentes, entonces claro. esa comparación no aplica, ¿no? Y buscamos información que confirme lo que creemos siempre, entonces por ahí va un poco el reto también. Me encanta que hayas compartido esa experiencia porque creo que solemos leer en los libros o ver en las charlas o en los podcasts, demás, casos de éxito, ¿no? Donde, oye, hice esto funcionó y comienza a generarte esta sensación de que, ¿no? Esa falsa expectativa, como nuestra versión de la industria del Instagram, ¿no? Donde solamente publicas las cosas chéveres y pareciera que todos son felices y todos son exitosos, pero qué bueno que compartas un ejemplo donde no haya funcionado. Porque en mi experiencia, lo que acabas de contar es como el miedo de todo diseñador, ¿no? El game over, ¿no? O sea, es lo que es una especie de cierre cognitivo, ¿no es cierto? Es decir, oye, me genera tanta disonancia esta información que me estás mostrando de que no,
mecanismos de defensa al tope, yo no soy el problema es esto, ya no quiero jugar y te tiro el juego por la cabeza, ¿no? Entonces, qué interesante aprendizaje y gracias por compartirlo, porque sí, efectivamente, pues creo que cada vez deberíamos compartir más experimentos que no funcionan para también saber por qué caminos no ir, porque tranquilamente una empresa podría estar evaluando hacer esto y si no conoce esa experiencia negativa, podría cometer innecesariamente el mismo error, ¿no? Qué buen punto, qué buen punto. Y ahora que estabas comentando, por ejemplo, el tema de qué tan palpable es el comportamiento financieramente saludable. Por ejemplo, te cuento, ¿no? Yo con bastante regularidad me gusta como autoaplicarme experimentos, ¿no? O sea, como que tratar de ver si yo lo logro primero antes de comenzar a probarlo con otras personas. Y yo tengo una app en mi teléfono que es para registro de gastos, ¿no? Como tantos apps que hay. Ujú. Eh, y una vez, y partí por esa hipótesis que tú decías de no tenemos conciencia de ese feedback de cuando hacemos algo que deberíamos estar haciendo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Y te vas al mall, estás paseando, en mi caso, ¿no? Estaba paseando y yo soy un videogamer, me encantan los juegos, me encantan esa nota y por ahí se va mi dinero. Entonces, claro, pasaba por una tienda, veía un videojuego, veía algo de videojuegos que me gustara y lo normal hubiera sido pues sacar la tarjeta de crédito y lo compraba y ya está, ¿no? Pero lo que comencé a experimentar fue decir, ok, no voy a hacer eso porque sé que es un gasto innecesario, prefiero evitarlo. Y lo que hacía era registraba en ese app ese gasto como si lo hubiera hecho, ¿ok? Entonces, seguía con mi vida, no hice el gasto. Y así podía ocurrirme durante el mes. Entonces, al final del mes, miraba el app y el app lo que me estaba registrando era cuánto dinero no había gastado. Es decir, o sea, como recompensa mi comportamiento, este mes no gasté 500 soles, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces, claro, no es dinero que estás recibiendo, no hay una recompensa real, pero estás en cierta forma tangibilizando, ¿no? La recompensa por un comportamiento que normalmente hubiera pasado desapercibido. Y creo que eso pasa con mucha regularidad con la gente, por ejemplo, eso lo podías aplicar en comida, ¿no es cierto? O sea, te quieres comprar una torta de chocolate y no lo hiciste, nunca tienes esa recompensa de, oye, evitaste meterle tantas calorías a tu cuerpo, ¿no? Y simplemente así es con tu vida y por eso es que luego creo, es mi hipótesis, que luego no es difícil enganchar con estos comportamientos. Y de hecho me duró por unos cuantos meses, luego ya simplemente la vida misma te gana y me olvidaba registrar algunas cosas. Ahí la tecnología tiene que simplemente integrarse más con nuestro comportamiento, pero me parece bien importante como lo que tú mencionas ok, no tienes este feedback, no tienes esta retroalimentación de hice algo que debería haber hecho, pero pasa totalmente desapercibido. No sé si por ahí iba uno de tus comentarios. Sí, no, y excelente, qué excelente el ejemplo que me cuentas. Voy a ver si encontramos la oportunidad de testearlo con un grupo más grande también. Vale, vale, sí, totalmente. Me Es cuentas. buenísimo, pero es que es buenísimo, porque claro, lo que estás haciendo es justamente estos no gastos que haces se convierten y eventualmente al final del mes podrías decir, oye, todo esto que no gasté, swipe y lo mandas a tu cuenta de ahorros, por ejemplo, Exactamente, ¿no? Y se ve exactamente. tangible. El gran reto, como dices, y es lo que vemos también con ese tipo de intervenciones, es que cuando requieres que una persona, como tú en este caso, constantemente esté tomando esta decisión de no comprar el videojuego, ingresar el gasto no hecho en la aplicación, mirarlos, la sostenibilidad en el tiempo es difícil, ¿no? Entonces dura Es 1 o 2 meses, difícil. al tercer mes va decayendo también, ¿no? Justo estamos tratando de diseñar un proyecto con una aplicación en Turquía que hace un poco lo mismo, ayuda a las personas a reducir gastos en lo que ellos llaman como sus debilidades. Entonces, cada persona tiene ciertas categorías que han identificado ya que son aquellas en las que gastan más y quisieran gastar menos. Y tienen que ingresar todos los meses cuánto gastan en diferentes cosas para ayudarlos a optimizar sus finanzas, ¿no? Pero pasa lo mismo, al tercer mes ya la curva de clientes, el churn va como cayendo, cayendo, cayendo y ya cada vez son menos los que cumplen con el comportamiento, ¿no? Entonces, el reto, y creo que es lo que más hemos aprendido, es que mientras más podamos hacer eso que tú estás describiendo automático o sea, con la menor fricción posible, o automatizarlo en una Exacto. especie de reglas como que cada mes, o sea, automáticamente te generas, de repente sabes que todos los meses gastabas 200 soles en comida afuera, entonces automáticamente cada semana la aplicación te crea estos gastos ya de manera automática, ¿no? De 50 soles semanales,
en comida y tú los ves y dices, bueno, ya esta semana ya hice este no gasto de comida, entonces ya vas ahorrando, ¿no? Es como, por ahí va un poco el reto, pero es justamente tratar de hacerlo más automático para no depender tanto en esos hábitos que son difíciles de construir y de sostener en el tiempo, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. A veces me sucede que tengo esta sensación de que simplemente hay ciertos comportamientos que no vamos a poder desbloquear hasta que la tecnología lo alcance, ¿no? O sea, no Sí, sé, me estoy inventando como que hoy en día ya tenemos teléfonos en donde tú puedes tomar nota de tu gasto y el teléfono, o sea, el app te hace tus cálculos automáticos para final de mes y ya tú no tienes que hacer nada. Hace 20 años eso no hubiera sido posible y tenías que andar con una libretita y una intervención hubiera sido, camina con tu libreta y tu lapicero, ¿no? Apunta en la libreta cada vez que haces un gasto y al final de mes coge tu calculadora, calcula, ¿no? Entonces se hace más difícil. Entonces, cuando, no sé, me gusta pensar que cuando la tecnología avance y algo como lo que te acabo de contar, oye, quiero comprarme algo y no lo hago, no sé qué habrá en esa época, ¿no? Estoy imaginando una especie de implante que automáticamente te esté dando esa retroalimentación, ¿no? Entonces es cierto lo que dices, hay comportamientos muy difíciles de sostener en el tiempo y mientras la tecnología avance y nos ayuda a hacer esas intervenciones, a lo mejor que podemos resolver más problemas, ¿no? Entonces, buen punto. totalmente. Hans, de verdad que rápido se pasa el tiempo. Toda la vida me pasa lo mismo, ¿no? Cada entrevista yo me puedo quedar horas conversando con ustedes porque de verdad que Igual, especialmente igual. en lo que estás tú me parece apasionante. De verdad me muero por ayudar a que el mundo pueda tener mayor salud financiera y me encanta lo que estás haciendo desde tu lado del mundo, ¿no? Y una pregunta que siempre le hago a los invitados para orientar a las personas que nos escuchan, que quieren aprender más, es qué recomiendas para aprender. Es decir, no sé, Hans, tú lees libros, papers, escuchas podcasts, mencionabas, por ejemplo, el newsletter de Center of Advanced Insight. O sea, ¿qué podrías recomendarle a los oyentes para que puedan aprender más o profundizar sobre lo que ya saben? Sí, no, excelente. O sea, creo que podría dividirlo en como dos grupos de consejos. Por un lado sirve mucho estar conectado con todas esas organizaciones que están haciendo behavioral science, behavioral design. Los newsletters, por más como tradicionales que parezcan, sirven mucho porque te dicen qué está haciendo cada organización, en qué proyectos están trabajando, qué acaban de publicar, si es que han lanzado un podcast, si es que se viene alguna conferencia, etcétera. Entonces, estar conectados a todos esos newsletters ayuda muchísimo. ¿Recomiendas algún newsletter en particular? Es oportunidad para hacer cherries, así que dale nomás. Totalmente. El del Center for Advanced Hindsight, está el de Irrational Labs y recomiendo bastante el de Habit Weekly, que es esta organización de Samuel Salzer que desde este año están trabajando muy en conjunto con nosotros. El podcast que tienen lo trabajan en conjunto con Aline Holford, que también es una de las líderes del centro también. Esos tres creo que son bastante buenos. Y bueno, y Behavioral Scientist, que tiene publicaciones un poco más desarrolladas en términos de ciencias del comportamiento, ¿no? Buenísimo. Sí, creo que son semanales y tienen información muy útil. Eh, Luego, algo que yo disfruto mucho es, además de leer y cada vez salen más y más libros de ciencias del comportamiento, los podcasts a mí me parecen geniales para conocer también a diferentes personas que están trabajando en el campo, diferentes temas. Está Behavioral Grooves, es un podcast muy bueno. Está el podcast de Behavioral Design Weekly, de Habit Weekly también. Ujú. Este, y algo que a mí me funciona mucho, si es que para los que están escuchando el podcast no tienen el hábito de escuchar podcast y están buscando algo alguna forma de escucharlos mejor, es Katie Millman ha trabajado bastante sobre esa teoría del temptation bundling, ¿no? De Sí, comentar claro. las tentaciones y hacer algo que te gusta con algo que no te gusta. Entonces yo escucho todos los podcasts de ciencia del comportamiento, los escucho mientras salgo a correr, ¿no? Entonces, me encanta correr, me encanta escuchar los podcasts, los junto, entonces ese es mi momento para escuchar los podcasts y creo que me ayuda también a correr un poco más. Entonces, si están haciendo, no sé, lavando los platos, lavando ropa, ordenando la casa, con alguno de estos podcasts que se escuchan bastante fluidos, creo que ayuda bastante. Eh, Coincido totalmente. sí.
Buenísimo. Y aprovecho en comentar, voy a poner en la descripción todos los links que acaba de mencionar Hans para que tengan acceso directo a esos y se registren a esos newsletters. Quiero también aprovechar en sí reforzar que Habit Weekly es para mí definitivamente, pues, yo personalmente es la fuente principal. Sam, pude serme amigo afortunadamente de él hace un tiempo y de verdad que es un gran tipo y hace un súper buen trabajo. Y el podcast que tiene con Aileen efectivamente para mí es el que nunca me pierdo, ¿no? El Behavioral Design Podcast que mencionabas, que efectivamente están de la mano con el Center of Advanced Science, que me parece alucinante. Así que buenísimo y buen punto, buenos tips, Hans. Me parece, coincido totalmente con tu foco y creo que acá hay un montón de contenido para que todos puedan disfrutar y aprender y, como tú dices, aprovechar incluso en hacer otras actividades como salir a correr, como tú mismo haces y demás para aprender y desarrollarte. Está súper. Nada, Hans, como te decía, pues lamentablemente se nos va la hora, de verdad tantas otras cosas que conversar y antes de despedirme de ti en el programa, sí te quiero dar estos minutos para que nos cuentes una última reflexión de esas palabras de sabiduría de Hans Frech, desde donde estás, con tantas cosas que has estado trabajando y viviendo, y que le puedas compartir a los chicos. Entonces, te dejo la pantalla para ti y cuéntanos tus últimas reflexiones. Eh, Creo que lo que más he aprendido en esos 2 años que llevo en el centro y desde, bueno, lo que he ido armando en mi carrera es que eh, el conocimiento está evolucionando muchísimo y lo que sabemos sobre el campo de la ciencia del comportamiento está evolucionando muchísimo y eso a veces puede ser como sobrecogedor, a veces puede ser como que overwhelming un poco para todo lo que se puede hacer y todo lo que está saliendo. Entonces, creo que una gran reflexión es tratar de escuchar y entender la mayor información posible sobre ciencia del comportamiento, pero con un ojo siempre, siempre crítico, ¿no? Creo que tenemos que ser críticos sobre el conocimiento, cómo lo aplicamos. Hay todavía mucho por aprender en cómo llevar estos conceptos de las ciencias del comportamiento al campo aplicado, al campo del diseño, y ahí hay que ser abiertos a todas las disciplinas, ¿no? Creo que algo rico es cuando trabajan diseñadores con investigadores, con economistas, con científicos de datos, cuando todos se juntan para tratar de resolver problemas, para combinar el conocimiento, creo que es ahí donde salen las mejores ideas. Entonces, no se limiten en cuanto al conocimiento, es decir, no tienes que ser ni psicólogo, ni economista, ni diseñador para trabajar en el campo. Creo que independientemente de dónde vengas, siempre se puede contribuir a este mundo de las ciencias del comportamiento y del diseño del comportamiento, ¿no? Entonces eso, es estar abierto a lo que traen los demás y seguir como complejizando y construyendo más ese conocimiento. Y lo último es, mándense, no, hay muchísimos recursos para aprender, hay muchísimas cosas todavía por hacer, entonces este campo para nada está como cerrado ni completo, así que nada, súmense y aprender todo lo que se pueda y a tratar de experimentar, como lo contaba Choyos consigo mismo, experimentar en uno mismo, en esos entornos pequeños y así ir aprendiendo y ir generando más y más ideas también. Buenísimo, gracias Hans. Muy, muy buenas palabras de sabiduría, dicho sea de paso. Me encanta esa invitación abierta a todos. No tienes, como dice Hans, refuerzo eso, ¿no? No tienes que ser psicólogo. Muchos creen que no, yo no sé, yo no estudié esto, así que mejor no me meto. No, al revés, si tienes ganas, si te interesa, si te apasionan las cosas que ocurren o no ocurren en el comportamiento de las personas, comienza por ti, ¿no? O sea, yo a veces me siento como esos científicos locos que comienzan a hacerse, como te decía, esos experimentos, autoexperimentar en sí mismo, pero la verdad que hay que hacerlo, ¿no? Como tú dices, hay que hacerlo, no solo hay que querer hacerlo, ¿no? Entonces, nada, Hans, solamente me queda, de verdad, agradecerte. Ha sido apasionante escucharte y definitivamente te voy a buscar más adelante para seguir conversando sobre salud financiera, tantas ideas que quisiera rebotar contigo. Me encanta tener ese contacto y te felicito, de verdad que te felicito de estar en donde estás. Vamos, para todos, ¿no? O sea, Hans, psicólogo educacional en la PUC, Master en LSE, ahora Behavioral Researcher en Center of Advanced Hindsight. Creo que generas la ilusión de que se puede llegar allá, ¿no? O sea, creo que muchos cuando comenzamos en esto o estamos descubriendo algo,
podemos sentir de que, no sé, pues llegar a trabajar en organizaciones importantes de Estados Unidos, de Europa, pudiera ser que sea para otras personas, ¿no? Con más suerte, más accesos, pero con esfuerzo, como tú dices, también con ventanas que se abren y el talento que tú tienes, has llegado a donde estás, así que te quiero felicitar y obviamente agradecer de haber compartido un espacio con nosotros, compartiendo esas experiencias y esos comentarios que nos has ido revelando. Mil gracias, Hans, por estar con nosotros. No, gracias a ti, Choyos, y también felicitaciones de vuelta por crear este espacio para contactar y para que se conozcan a tantos profesionales, científicos, diseñadores que están en este mundo. Y sí, y a seguir creando una red de más personas en este campo para eso, para apoyarnos, para abrirnos oportunidades, para mostrarnos y nada, felicitaciones a ti también, Choyos. Gracias por la invitación. Gracias. Sí, ese es el objetivo tal cual como has dicho, es crear una red, ¿no? Y hacernos conocidos. Listo, Hans, mil gracias. Te dejamos libre para que sigas con tus maravillosos experimentos y ya nos contarás en la siguiente. Un fuerte abrazo. Gracias. Y eso es, chicos. Ya pudimos conocer muchas experiencias de Hans. De verdad que para mí ha sido una experiencia muy gratificante conocerlo. Dicho sea de paso, quiero agradecer a Caitlin King que hizo el contacto entre Hans y conmigo. De la conversación que tuvimos, me dijo, oye, yo conozco a un peruano que está haciendo súper buenas cosas en Estados Unidos. Entonces, de verdad que así es como voy conociendo a cada vez más personas. Así que si ustedes conocen o son alguien que quisiera estar en el programa, que están trabajando, aplicando Behavioral Science, Behavioral Design en su día a día y quieren compartir sus experiencias, por favor no dejen de contactarme, porque la idea, como dijo Hans, al final es esa, ¿no? Es abrir el campo, en este caso, digamos, de habla hispana, que creo que hay mucho por abrir todavía, y conectar cada vez a más profesionales y ponerlos a disposición de ustedes para que aprendan desde sus experiencias. Así que si quieren seguir conociendo a más profesionales del nivel como Hans, por ejemplo, no se olviden de suscribirse al programa. Ahí está abajito, está el botón para que se suscriban al canal y que le pongan además la campanita para que les alerte cada que tenemos un nuevo episodio. Así que se vienen nuevos, más invitados, todavía faltan algunos más para antes de cerrar esta temporada. Y sin más, los quiero y espero volverlos a ver en un siguiente episodio de En Vivo desde Behavioral Peace.